Hola amigas y amigos de Neural Activity y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de astrofotografía. Id poniendo a descongelar la materia gris porque hoy os traigo un repaso de los distintos métodos de apilado disponibles en Deep Sky Stacker. Repasaremos qué hace exactamente cada uno de ellos, qué tipo de cálculos matemáticos aplican y cuándo será mejor utilizar uno u otro en vuestras astrofotografías. Los métodos que vamos a repasar hoy forman parte del proceso de apilado de la herramienta. Es decir, se promediarán las variaciones del mismo píxel a lo largo de las distintas muestras y se buscará el valor óptimo en cada caso. Los datos con los que van a operar estos algoritmos serán los conjuntos de tomas de luz y de calibración que hayamos realizado con nuestra cámara. Recordemos que en estas tomas originales se habrá recogido tanto información útil, lo que se denomina señal, como información totalmente prescindible, es decir, el ruido. Los algoritmos de apilado se encargarán de determinar si esas variaciones de un mismo píxel de la imagen entre toma y toma son debidas a señal o a ruido y calcularán un valor final promediado. Para que me entendáis mejor de qué va toda esta vaina de las variaciones de los píxeles y la señal y el ruido, voy a usar estas 6 imágenes de la Vía Láctea que tengo por aquí preparadas. Como veis, todas estas tomas de luz están tomadas a 35 mm de distancia focal con una ISO de 800, una apertura de diafragma de f2.5 y un tiempo de exposición de 1 minuto. Por simplicidad, voy a cambiar la visualización de todas ellas a blanco y negro, de forma que nos centraremos solamente en los valores del canal de luminosidad de los píxeles. Como podéis ver, estas tomas de luz vistas a tamaño completo, es decir, sin hacer zoom, parecen bastante iguales entre ellas y es complicado distinguir diferencias si las observamos a esta escala. No obstante, si hacemos zoom sobre alguna zona concreta de la imagen, empezaremos a darnos cuenta de que los píxeles con las mismas coordenadas tienen distintos valores de luminosidad entre una toma y otra. Y es que, aunque en el mejor de los casos varíe muy poco su valor, es muy difícil localizar dos de ellas en las que sea exactamente el mismo. Esto es debido a múltiples factores en los que no vamos a profundizar ahora. Tan solo deciros que estas variaciones de un mismo píxel de una imagen a otra se deben a causas propias tanto de las condiciones del cielo como de la tecnología de las cámaras. Con eso y con todo, parece lógico pensar que un píxel que esté capturando una misma zona del cielo debería tener los mismos valores en cada una de las tomas, o cuando menos unos muy próximos entre ellos. Por ejemplo, los píxeles que correspondan a zonas del fondo oscuro del cielo deberían tener en todas las imágenes valores bajos, cercanos al negro. En estos ejemplos, fijaros que este tipo de píxeles suelen tener valores comprendidos entre un 20 y un 30% de luminosidad en todas las tomas. Por otro lado, si nos fijamos detenidamente en los píxeles que corresponden a las estrellas más débiles, las de menor intensidad, veremos que sus valores rondan en todos los casos entre un 30 y un 40% de luminosidad. Tan solo las estrellas más brillantes, como las principales de las constelaciones, ya empiezan a superar esos valores, alcanzando rangos entre el 50 y el 80% de luminosidad. Por último, si nos fijamos en alguno de los objetos más luminosos de estas imágenes, como es el caso del planeta Júpiter a la derecha del encuadre, veremos que los píxeles de esa zona llegan a alcanzar el 100%. A pesar de todo, y como estamos trabajando solo con 6 imágenes, las diferencias de valores de un mismo píxel entre una toma y otra no son excesivamente elevadas, es decir, los rangos de variación de los valores son relativamente cortos. Pero, ¿os imagináis qué podría pasar si en lugar de 6 imágenes estuviéramos trabajando con varias decenas o incluso cientos de ellas? Si a eso le unimos que en muchos casos tenemos que trabajar con valores de ISO mucho más altos, los cuales introducirán mucho más ruido, al final llegaremos a un momento en que los rangos de variación de la luminosidad y el color de un mismo píxel ya no serán tan ligeros como en estas 6 tomas de ejemplo que estamos viendo. Precisamente la razón por la que en astrofotografía se hacen tantas tomas iguales es que cuantas más tengamos, mejor podrá determinar el software de apilado cuál es el valor más frecuente de cada píxel. Fijaros ahora en esta zona del cielo que os voy a ampliar en una de las imágenes de ejemplo que estamos viendo. En ella se puede apreciar claramente uno de los casos típicos de este tipo de variaciones que os comentaba, en concreto la trayectoria de un satélite que pasaba justo por ahí durante el minuto entero que duró la toma de esta imagen. Pero esto ha ocurrido solo en alguna de las tomas y no en todas ellas.
Los píxeles que coincidan con la trayectoria del satélite tendrán valores de luminosidad mucho más altos en las tomas en las que pasaba justo por esas coordenadas de la imagen, y bastante más bajos en las que el objeto ya no estaba en ellas. En el caso más probable de que ese satélite espontáneo no sea el protagonista que queremos en nuestra imagen final, los valores de luminosidad que desearemos que aparezcan en ella serán los más cercanos al tono oscuro del cielo. El resto de valores altos de luz pertenecientes a las tomas en las que aparecía la estela los consideraremos ruido o información no deseada. Pensad también, por ejemplo, en el ruido que generan inevitablemente los propios sensores de las cámaras por su diseño interno. Este último, por ejemplo, lo podéis ver perfectamente si echamos un vistazo detenido a las tomas de calibración, las cuales se hacen precisamente para tener dicho ruido aislado de la señal y que el software de apilado lo pueda eliminar después mucho más fácilmente. En resumen, las variaciones de valores de un píxel entre las diferentes tomas pueden ser más ligeras o más acuciadas, pero siempre estarán ahí y representarán más o menos cantidad de señal o de ruido. Veamos entonces cómo lidian los distintos métodos de apilado de Deep Sky Stacker con estas variaciones de información en los píxeles de las imágenes. Promedio. Este método está basado en el concepto de media aritmética. Yo personalmente lo hubiera traducido como media, que me suena más familiar, pero resulta que ese nombre es el que le han dado al siguiente método de la lista en la traducción al castellano. Así que cuidado con esta traducción tan libre de promedio y media que puede dar lugar a cierta confusión. Nombres aparte, veamos pues un ejemplo con un grupo de valores que podrían pertenecer a las luminosidades de un píxel de las imágenes de la Vía Láctea que hemos visto antes. Supongamos además que ese píxel pertenece a una zona del fondo oscuro del cielo. Sus porcentajes de luminosidad podrían ser los siguientes según los ejemplos que hemos visto en cada una de las 6 tomas anteriores. 23, 25, 22, 28, 24 y 25. Para calcular la media aritmética, sumaremos todos los valores y dividiremos el resultado por el número total de valores que tenemos, es decir, 6 en este caso. La suma total nos da 147 y si dividimos 147 entre 6, el resultado será 24,5. Ese 24,5% sería la luminosidad de ese píxel del fondo oscuro del cielo que Deep Sky Stacker asignaría como valor óptimo en la imagen final promediada. Pero veamos ahora un caso un poco más interesante. Supongamos que el píxel en cuestión que estamos promediando era uno de esos en los que se habían capturado estelas de satélites en un par de tomas. Esta vez el rango de valores sería un poco diferente. En este caso tendríamos algo de este estilo: 23, 25, 22, 75, 89 y 25. Como veis, en la cuarta y quinta tomas, esta vez se han registrado valores de luminosidad muy diferentes a los de las demás. Y eso va a provocar que la suma y el promedio de todos ellos sea también bastante diferente a la del ejemplo anterior. En este caso, la suma total nos daría 259, que si lo dividimos entre 6, nos da un resultado de 43,2. El resultado del 43,2% es casi el doble que en el ejemplo anterior, aun siendo la misma zona del cielo de fondo oscuro de la imagen. Es decir, al calcular el valor final usando la media aritmética, el ruido que se ha registrado en un par de las tomas ha provocado que el píxel de la imagen final apilada sea bastante más brillante de lo que debería ser en ese punto del cielo. Y es que este es precisamente el problema que tiene este método, que a pesar de ser el más sencillo y rápido de calcular y el que menos cantidad de tomas necesita, es muy sensible a los valores extremos provocados por ruido o errores de medición. Por otro lado, este método no descarta ninguno de los valores y usará todas las imágenes que lo suministremos para el cálculo final. Por todo ello, será el más recomendado de usar cuando tengamos poca cantidad de imágenes de luz, ya que aprovechará al máximo toda la información disponible. Media. Como os decía en el caso anterior, ojo a la traducción de este nombre, que creo que aquí sí que hay un pequeño fallo, ya que el nombre de este método de apilado en la versión original en inglés es median, o sea, la mediana, que en castellano no es lo mismo que la media. Dejando de nuevo las traducciones aparte, y como os digo, este método lo que calcula realmente es la mediana o valor central de la serie, el cual se obtiene de la siguiente manera.
Tomemos de nuevo el mismo rango de valores que en el último ejemplo, en el que habíamos obtenido un valor promediado de un 43,2% de luminosidad provocado por esas estelas de satélite que aparecían en un par de las tomas. Esta vez, y para calcular la mediana, en primer lugar deberemos ordenar los valores de menor a mayor. 22, 23, 25, 25, 75 y 89. Después, para encontrar el valor central de la serie, dividimos la cantidad total de valores, o sea 6, entre 2. El resultado de 3 nos dice que el valor central será el que esté entre la tercera y la cuarta posición. En este ejemplo concreto, ambos valores tercero y cuarto son iguales, por lo que el resultado de esta mediana no ofrece dudas y es 25. Como veis, a pesar de haber usado de nuevo un par de tomas en las que las mediciones de luminosidad presentaban problemas, el resultado final al aplicar el método de la mediana ha sido mucho más correcto. O sea, este método, a pesar de ser un poco menos preciso al trabajar con la misma cantidad de tomas, es mucho más robusto a los valores extremos obtenidos durante las mediciones de los datos. Aún así, no es oro todo lo que reluce, y este método puede seguir presentando un problema si tenemos pocas muestras y hay demasiadas de ellas con ruido. En ese caso, este último podría propagarse desde los extremos laterales al centro de la serie de valores, convirtiéndose el propio ruido en el valor de la mediana. Por ejemplo, suponed un conjunto de 6 tomas similares a los anteriores, pero en las que en lugar de tener solo 2 de ellas con ruido, por el motivo que sea, se han registrado valores extremos en 4 de ellas. Los valores ahora serían los siguientes: 22, 23, 75, 80, 86 y 89. Si volvemos a calcular la mediana de la misma forma que antes, resulta que ahora el valor entre la tercera y la cuarta posición de la serie estaría entre 75 y 80, alrededor de un 77% de luminosidad. Es decir, peor incluso que si hubiéramos usado el primer método, ya que el promedio o media de esos 6 valores es tan solo de 63%. En este caso concreto, la mediana, trabajando con pocas tomas y mucho ruido en ellas, se ha comportado peor que el promedio o media aritmética. Es por ello que para apilar con este método se recomienda siempre tener más tomas de las que usábamos para el método anterior, de forma que el ruido o los errores de medición no tengan tan fácil llegar desde los extremos hasta el valor central. En concreto, yo os recomendaría un mínimo de 10 tomas de luz y que os asegurarais de que al menos 2/3 de ellas no tengan demasiado ruido. Si cumplimos esos mínimos, este será un tipo de apilado excelente para quitar ese tipo de estelas de nuestras imágenes finales e incluso gran parte del grano y del ruido aleatorio que podamos tener en las tomas originales. Recortado Clipping Capa Sigma. Este método, al igual que el primero de la lista, se basa en un cálculo de la media, pero en esta ocasión se introducen nuevos conceptos para refinar el cálculo y hacerlo menos sensible a esos valores extremos generados por ruido o errores de medición. Primero de todo, en este método se van a utilizar iteraciones o repeticiones, por lo que no se va a calcular una sola vez el dato final, sino que se hará repetidas veces con la intención de refinarlo lo máximo posible. Este valor por defecto será de 5 repeticiones, pero podemos modificarlo a mano en los ajustes y sustituirlo por otra cantidad si así lo quisiéramos. Segundo, en cada repetición Deep Sky Stacker va a calcular de forma automática el valor de desviación estándar o valor sigma. Este dato es un cálculo estadístico un poco más complejo que la media o la mediana y representa el promedio de separación de todos los valores desde el valor de la media. Además, contaremos con un factor de multiplicación a la desviación estándar. Este es el valor que el programa denomina capa y su valor por defecto es de 2. La gracia de este parámetro es que podremos modificarlo también en los ajustes del cuadro de diálogo. Con ello, lo que lograremos será darle más o menos intensidad al anterior de desviación estándar, el cual es autocalculado en base a los valores de los píxeles y ese sí que no lo podemos tocar. Finalmente, y en cada iteración, lo que va a hacer Deep Sky Stacker es calcular la media de toda la serie de valores y comparándola con la desviación estándar a la que aplicará el factor de multiplicación, va a eliminar de la ecuación todos los píxeles o valores que se encuentren fuera de este rango. Media menos capa por sigma hasta media más capa por sigma. Este método, aun realizando un cálculo mucho más refinado que el de los dos primeros, tiene la desventaja de que descartará parte de la información en cada iteración.
Dado que se suelen hacer un mínimo de 5 repeticiones por cada píxel de la imagen, serán necesarias muchas tomas para compensar todos estos descartes y para no quedarnos sin valores que procesar demasiado pronto. Por otro lado, la ventaja que tiene es que podremos ajustar manualmente los valores kappa y sigma y de esa forma podremos jugar con el rango de valores permitidos y decidir lo estrictos o permisivos que queremos ser con la eliminación del ruido de la imagen. Recortado clipping media kappa sigma. Este método es básicamente similar al anterior, con la única diferencia de que en lugar de descartar en cada iteración los píxeles que se encuentren fuera del rango de desviación, los sustituirá por el valor medio de la serie. Podríamos decir que este método descarta menos información que en el caso anterior, pero hay que reconocer que esos reemplazos se realizan con valores ya promediados, es decir, que no son información real ya fuera señal o ruido, por lo que algunos de los más puristas no son demasiado partidarios de utilizar este método. Habitualmente se recomienda utilizar aún más cantidad de imágenes para este tipo de apilado que para todos los anteriores que hemos visto. El resto de métodos de apilado los dejaremos al margen por el momento, ya que son más especializados y se emplearán en menos ocasiones que los que ya hemos repasado. No obstante, os explico rápidamente y sin entrar mucho en detalles en qué tipo de ocasiones se utiliza cada uno de ellos. Auto-Adaptive Weighted Average. Este método se adaptará automáticamente, de ahí su nombre, a conjuntos de imágenes en los que la relación señal-ruido no sea uniforme entre ellos. Por ejemplo, conjuntos de tomas de un mismo objeto del cielo durante distintos días, realizadas con el mismo equipo y los mismos parámetros de exposición, pero en distintas condiciones atmosféricas, de luz o de contaminación lumínica. Entropy Weighted Average. Alto rango dinámico. Parecido al anterior, este es un método especialmente útil para ser usado con conjuntos de tomas de luz realizadas con distintos valores de exposición, como por ejemplo, distintos tipos de duración o distintos valores de sensibilidad ISO. Se puede aplicar con objetos de espacio profundo como las nebulosas, con núcleos muy brillantes y zonas de gases más oscuras a su alrededor, como por ejemplo la Gran Nebulosa de Orión con su intensa zona central del trapecio. Máximo. Por último, y para finalizar, este es un método muy particular cuya finalidad es la de diagnosticar problemas en las tomas de luz. En lugar de promediar los valores de los píxeles del conjunto de imágenes, lo que hará será encontrar los valores máximos de los mismos, creando una imagen final más contrastada donde se puedan detectar mejor los defectos. Bueno, amigas y amigos, terminamos aquí con el repaso de métodos de apilado de Deep Sky Stacker, que creo que ha sido bastante intenso e interesante. Espero que os haya resultado útil y que os haya podido resolver alguna duda de cómo funciona cada uno de ellos y en qué casos es más interesante aplicar uno u otro. Recordad que si tenéis cualquier duda o sugerencia podéis dejar algún comentario y que si os suscribís al canal me estaréis ayudando a seguir subiendo contenidos gratuitos como este. Un fuerte abrazo a todas y a todos y hasta la próxima.